Conoce una nueva forma de ver televisión. wowmx.tv. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les saluda Raúl Fraga, agradeciendo que nos sigan las comunidades digitales en esta señal sumamente importante, en tus propias palabras. Este espacio del comunicador y periodista Alejandro Ruiz Robles, quien hoy nos cede de manera generosa para poder acercarnos a quienes están atendiendo el tema clave de la seguridad, que es el ingeniero Ibrahim Martínez Salomón, con una trayectoria sumamente importante, que nos comentará cómo es que ve esta situación crítica que enfrenta el país, pero no solo eso, sino también cuáles son las propuestas de la hoja de ruta que habría que transitar. Bienvenido, ingeniero Ibrahim Martínez Salomón. Gracias, mi queridísimo Raúl. Gracias a ti y a todos tus televidentes en este caso, y radioescuchas, porque estamos en radio y estamos en video. Muchas gracias por esta oportunidad. Adelante, por favor. Sería importante que de entrada nos dijeras, ingeniero Ibrahim Martínez Salomón, ¿cuál es el diagnóstico con el que la primera presidenta en la historia de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, recibe en el tema de la seguridad la presidencia de la República? Caray, una pregunta interesante, pero bueno, vamos a checarlo. Mira, tenemos un esquema muy complicado en este momento, lo recibe en una situación bastante complicada, sin embargo, es controlable. Tiene un secretario de seguridad que lo puede hacer, tiene una gran experiencia. Omar García Harfuch. Omar García Harfuch, exactamente. Omar tiene toda la capacidad y conocimiento, además su equipo es muy capaz. No obstante, para ello debe haber voluntad. Como debes saber, Raúl, la voluntad es lo más importante en la política y en todo trabajo donde tú te traces un objetivo. Yo creo que lo que he visto, al menos esos primeros días, es que si hay voluntad, hay disposición y hay trabajo de equipo. Las Fuerzas Armadas están trabajando en equipo, y a pesar de que se recibió en una situación muy complicada, especialmente por el caso Sinaloa. Cierto. El caso Sinaloa es un caso muy complicado, que no podemos culpar a nadie, es algo que proviene de cómo se lanzan los dados y tú no sabes qué va a pasar. La detención del Mayo es bastante grave, cómo ocurre y todo eso. Pues no me quiero meter mucho en eso porque realmente es una situación bastante compleja y esperemos que el equipo de Omar lo resuelva bien en un corto plazo de tiempo. Después de 200 años de que nuestro país estrenó su primer presidente de la República con Guadalupe Victoria, viene el 1 de octubre, apenas hace 29 días, a asumir la presidencia la primera mujer, ya decíamos, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que ha estado justamente en este estudio, en este programa. Y hoy algunos se preguntan cuál sería la mejor forma de poder emprender políticas de Estado contra esta situación tan difícil que genera incertidumbre en algunos, temor en otros, pero también esperanza y búsqueda de certidumbre, sobre todo en el campo de la iniciativa privada, Ibrahim. Vaya, las políticas de Estado para la iniciativa privada y la seguridad, me estás preguntando. Bueno, yo creo y siempre he pensado que la apertura hacia los campos de la seguridad privada, especialmente el armar como en Estados Unidos lo hace, habría que dar un seguimiento como lo hace Estados Unidos y le ha dado resultado. Y lo que hizo en los años del problema con Al Capone, que hacía cursos, preparaba a los policías de Nueva York y los mandaba a Chicago, y a los de Chicago los mandaba a Los Ángeles, y eso parece que le funcionó.
porque ellos tenían un problema muy similar al que tenemos nosotros, que las mafias corrompen muy fácilmente a las policías municipales y estatales. Entonces, para evitar eso, se tiene que estar rotando al personal. Y eso le funcionó muy bien a Estados Unidos, tendría que funcionarnos a nosotros. Además, yo lo que recomendaría más en este momento es nuevas academias, como se acordó en el tiempo de Zedillo. Qué bueno que lo refieres, porque recordemos, en el momento en el que Ernesto Zedillo Ponce de León asume la candidatura presidencial emergente luego del asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, se lleva por primera vez a cabo en la historia de las contiendas por la presidencia del país el primer Foro Nacional de Seguridad y Justicia. Antes de 1994, ningún candidato presidencial se había ocupado de comprometer puntos claves en seguridad y en justicia. Y una vez que gana, envía ya como presidente de la República Ernesto Zedillo un paquete de iniciativas de reforma al Congreso mexicano que permite la creación de las bases del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Estamos hablando de diciembre de 1994 y es ahí justamente donde tú te incorporas a colaborar y tu labor es muy importante por la, ni más ni menos, posibilidad de diseñar e impulsar todo un sistema tecnológico. Sí, ahí tuvimos un aspecto muy interesante de la seguridad nacional. Sí. El desarrollo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que no existía, se funda oficialmente el 9 de marzo del 96. Cierto. Y específicamente el director de todo este programa fue Fernando Castillo Tapia. Este hombre doctorado en Relaciones Internacionales. Era un hombre muy capaz, junto con Arturo Yáñez Romero, el doctor también, y un servidor, se desarrolló el Sistema Nacional de Seguridad Pública y las bases. Se sentaron las bases de del desarrollo de las 5 bases de datos para poder establecer un sistema muy similar al sistema de los Estados Unidos, que te detiene una patrulla, checa su computadora y sabe si Raúl Fraga tiene alguna orden de aprehensión o cuántas multas ha tenido, ahí viene hasta dónde vives. Entonces, todo tu historial, cualquier policía lo puede consultar. Naturalmente, cada policía tiene un nivel de acceso, no todos, pero bueno, esa era la idea. Se le planteó entonces al entonces secretario de Gobernación, que le gustó muchísimo, era... Esteban Moctezuma Barragán primero. Exactamente, empezó Esteban y después lo continuó... Choife Chemor, Emilio Choife Chemor, y a él le gustó mucho, él se lo presenta directamente a Zedillo. Lo terminamos todo durante ya el periodo del licenciado Emilio Choife Chemor, quien se lo presentó al licenciado Zedillo y todo se aprobó, incluso el tema de las academias que mencioné hace un momento. La idea era cambiar las 32 academias, importar maestros, establecer el servicio civil de carrera policial. 2 años para comenzar, 2 años te costaba ser policía en ese plan. Todo se apoyó, todos los gobernadores estuvieron en la reunión, aprobaron y después vieron las complicaciones. Pero una de las características claves es de que durante el sexenio del presidente Ernesto Zedillo se asignaron presupuestos para seguridad en una cantidad impresionante que lamentablemente no correspondió con los resultados esperados. ¿Qué es lo que sucedió, ingeniero Martínez? Lo que decía el licenciado Choifet, que se había desvirtuado, o sea, ahí se aprobaron 10,000 millones de aquel entonces, era muchísimo dinero en aquel entonces, el dólar estaba en 6 pesos. Para que calculemos, el dólar a 20, pues un poquito más del triple, 3.5 casi ahorita. Entonces, era como si se aprobaran unos 50,000 millones de ahorita. Ahora se invierte más, pero el problema es que como la raíz del árbol no está bien, ¿no? Sus frutos se van pudriendo. Así es. Hay que atender la raíz del árbol para que los frutos no se pudran y podamos tener un resultado en seguridad mucho más eficiente que el que hemos tenido. Es muy sencillo culpar al presidente anterior, culpar al anterior del anterior, pero lo importante aquí no son los culpables.
Lo importante es resolver el problema y el problema está en la raíz. Hay que Cierto. resolverlo. Y uno de los ángulos fundamentales son los avances tecnológicos aplicados a la seguridad. Podríamos decir la ciberseguridad. Tú eres un experto en este tema. Valdría la pena que al respecto reflexionaras y, en su caso, ¿qué propondría el especialista como tú frente a la crítica situación que enfrenta nuestro país? Bueno, yo lo que he visto ahorita, y creo que ya se está llevando a cabo, es el desarrollo de la inteligencia, la intrusión a los teléfonos de las personas que cometen delitos. Yo creo que es muy importante actualizarse en este momento porque la tecnología israelí, por ejemplo, está muy desarrollada en ese sentido, al grado que encontraron ahorita al mandamás de Hamas, lo encontraron ayer escondido, Sí. y ahí se lo echaron. Entonces, la cosa es, ¿cómo llegaron hasta ahí? ¿Cómo llegaron hasta ahí? Gracias a su nivel de inteligencia e intervención de teléfonos que tienen. Ellos tienen un sistema de intervención vía Bluetooth a distancia, que eso yo no tengo idea cómo se hace, porque normalmente Bluetooth tiene un radio pequeño, Sí. y ellos lo pueden introducir, pero a distancia. Es una tecnología que ya está en México. Nomás qué es cosa de que los gobiernos la quieran obtener. Es una tecnología que solamente se le puede vender a gobiernos, y quien lo hace es el Ministerio de Defensa de Israel. Entonces, nosotros podemos llevar a cabo eso a través de nuestra empresa. Nosotros tenemos esa tecnología. Y ¿Cuál es el nombre de tu empresa, ingeniero? nuestra empresa se llama Polyarmor Company, y pero con quien hacemos trámites con Blackthorn. Blackthorn es una empresa israelí directamente conectada con el Ministerio de Defensa. Y entonces es lo que nosotros recomendamos: actualizar todo en todos los sentidos, imitar un poco la tecnología de Israel, que es especialista en este tipo de problemas. Si nosotros adquiriéramos como Estado toda la tecnología que tienen de drones, intervenciones de inteligencia, de conexiones, y además debemos trabajar copiando también un poco al sistema que tiene Estados Unidos, porque nosotros vemos un combate muy frontal. Ahí el licenciado Andrés Manuel López Obrador tenía mucha razón, que no podías tener combates frontales porque arriesgas muchas vidas. Y el principio fundamental número 1 de la seguridad es la protección de la vida. Así es. Entonces, bajo ese dogma, que lo sigue muy bien la gente de Estados Unidos, lo más importante es la inteligencia y la captura en masa de los delincuentes. ¿Qué sentido tiene que ahorita en ese momento yo detenga a Juan, Pedro, Luis, que son los líderes de tal o cual cártel? ¿No? ¿Qué sentido tiene si la raíz, como lo mencioné hace rato, sigue viva? La planta va a volver a crecer. Entonces no podemos nosotros estar seguros que porque detenemos a Juan Pedro Luis, ya se murió. Es de las grandes detenciones de Genaro García, ¿te acuerdas? Sí, Que Genaro no García hacían Luna. absolutamente nada. No hacían absolutamente. Esas grandes detenciones eran totalmente acordadas, falsas, y podemos estar seguros que Eran no funcionó golpes de nada. espectaculares desde el plano Exactamente. mediático, pero no cambiaban los pesos y contrapesos en la forma de actuación de las organizaciones criminales. Ingeniero Ibrahim Martínez Salomón, ¿cuál es el país que en este momento marca la pauta en cuanto a tecnología para combatir a las organizaciones criminales y que pudiera ser de atractivo para nuestro país? Aquí yo creo que tenemos que tomar como líder de esto a Israel y como sublíder a los Estados Unidos. O sea, así que esa es la... Entonces cualquiera de las dos tecnologías nos va a funcionar. No más que unos tienen para un alcance y otros para otro alcance. El alcance Sí. más bajo lo tiene Israel. Si yo quisiera combatir a tal o cual cártel, sin que ellos lo observaran, utilizaría tecnología israelí. Y si quisiera aplicar una gran cantidad de inteligencia, usaría también, combinaría la tecnología con la tecnología de los Estados Unidos. Además, el segundo principio fundamental de la seguridad es la protección de la información. Fundamental. ¿Qué fue lo que pasó cuando detuvieron al Mayo? Se fugó la información por ahí, pero no tenemos claro hasta ahorita qué pasó. Pero bueno, la protección de la información, y eso quiere decir que es muy importante que Estados Unidos y México
colaboren en un acuerdo internacional para que podamos obtener nosotros la información que ellos tienen, porque ellos sí han infiltrado los cárteles. Estoy seguro que ellos tienen todos los cárteles infiltrados en este país. Y también tendríamos que hablar de un ángulo fundamental, el perfil de quienes se incorporan a las corporaciones o a las organizaciones policiales. ¿Cuál debería ser ahora, luego de que se ha experimentado de manera infructuosa el supuestamente, según las narrativas de varios expresidentes de la República, ahora sí, cuidar el perfil de quienes ingresan a las corporaciones, garantizarles mayor preparación y tener la garantía también de que van a dar resultado? Hoy, ¿cuál es el perfil exigible en México? Es una buena pregunta. Durante la experiencia que hemos tenido, hace unos 30 años o 40 años, empezamos nosotros pensando que mientras más educado estaba un policía, era mejor policía. Y no ha dado resultado eso de que sea licenciado, que tenga la prepa, que tenga la secundaria. Realmente lo que va a dar resultado siempre es la formación y los valores del individuo. O sea, tú tienes que llevar a cabo un perfil adecuado de su formación y valores sobre su formación académica. Porque tú puedes tener profesionistas muy corruptos y puedes tener personas que no terminaron la primaria muy honestos. Entonces aquí, en este momento, lo que más importa son los valores del individuo. Es lo que se ha visto a través de la experiencia, que personas que no terminaron la primaria son mucho más confiables que personas que son doctorados. Entonces, pero no es un caso general, ¿eh? O sea, tú puedes tener un doctorado de alta confianza, pero para ser un policía, yo creo que hay que hacerles un examen donde mida sus valores fundamentalmente, pero además desarrollar el servicio civil de carrera policial. Fundamental eso. Otra cosa, el salario. El salario, toda la gente dice, es que si le subo el salario ya no va a robar. No. Los valores son una cosa y las necesidades son otras. Sí. O sea, si yo tengo altos valores, si yo tengo un alto valor personal, se me desarrolló en mi familia, en mi seno familiar, estoy seguro que yo no voy a robar aunque yo vea mucho tesoro frente a mí. Entonces, lo que sí es que también tenemos el problema que aunque sea yo muy honesto, si no tengo una buena preparación, entonces no voy a tener un buen desempeño. Sin embargo, si nosotros nos ocupáramos en desarrollar también el servicio civil de carrera, sería una conjunción genial. Honestidad con capacidad. Resultado, 10. Pues un excelente resultado vas a tener en cualquier momento que tú lo quieras obtener. Lo que estés buscando, los objetivos, los vas a obtener bajo ese dogma. No son más policías, son mejores policías. Ahorita muy bien. Hay una cantidad de policías exorbitante que generan un gasto gigantesco. Pero muchos no sirven, nos sirven, solo es un gasto. Se convirtió en un elefante blanco, como el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Sí. Ya sus bases de datos no son públicas, están ocultas. Entonces no nos están funcionando como país. Periódicamente se lleva a cabo una investigación que llega a los escritorios de los altos tomadores de decisiones, donde se mide la credibilidad social, la legitimidad colectiva sobre diversas instituciones del Estado mexicano. Y precisamente las corporaciones policíacas son las que están usualmente en el último lugar, disputándose ese muy denigrante premio, entre comillas, con los diputados federales, con los senadores y con los dirigentes de partidos políticos, mientras que del otro lado, las instituciones mejor evaluadas socialmente en México suelen ser el ejército, la iglesia y, aunque muchos se sorprendan, las universidades y los medios de comunicación. ¿Cómo cambiar esa lógica de desprestigio de las instituciones policiales en México, ingeniero? Mira, es exactamente el mismo problema que tenía Estados Unidos. Nadie confía en sus policías
Eh, de hecho, había policías que colaboraban durante el problema del whisky y el alcohol. Estados Unidos colaboraban con la mafia descaradamente. No puedo estar seguro que ahora no los haya, pero en ese momento era algo tan popular como lo es acá, en este momento. Sí. Esto como te comenté, les funcionó muy bien a los Estados Unidos, estarlos moviendo de zona, generando el servicio civil de carrera. En Estados Unidos un policía estudia 2 años. En Alemania estudia 3. Y en Francia también. Tú vas a Francia y ves los policías, son tipos más altos que yo. Son tipos que viven 85 para arriba. Así, impresionantes los señores. Y en Alemania algo muy similar. Entonces, sí tienen que generar una presencia natural. Un policía no puede ser digo con todo respeto a la gente bajita, tú no puedes contratar a una persona de unos 60 o unos 50 para atacar a personas que están armadas. La primera impresión psicológica es la presencia del individuo. Ahora, tú tienes una persona de unos 60 que está súper cuadrada y todo, eso también te genera un efecto disuasivo. Exactamente, aunque mide unos 60. Pero si tienes un flaquito así, pues... y tienes un tipo que va decidido, eso también lo analizamos, eso en experiencia. Los delincuentes tienen una gran diferencia con los policías, van dispuestos a disparar, van dispuestos a matar, nadie quiere ser asesino. Sin embargo, durante el desarrollo de la carrera civil policial se les dice y se les instruye todo el civismo que requieren, el nacionalismo, el patriotismo, pero además la disposición a disparar. ¿En qué momento tienen que retirarse? Cuando, por ejemplo, un policía está muy nervioso, lo que se les ordena ahí es decirle al compañero que tome el caso y ellos se retiren. Es cuando han cometido los grandes errores que matan al individuo, al detenido. Es cuando ellos llegan a un nivel de nerviosismo muy alto. Ellos tienen que en ese momento saber y retirarse, y el compañero les tiene que decir: quítate de aquí, yo atiendo el caso, estás en un problema de alto riesgo, te puedes echar a perder toda tu vida, y eso se le tiene que decir. Y en México lo que tenemos que desarrollar, te lo repito, es el servicio civil de carrera policial. Eso nos va a permitir muchísimo, pero además tenemos, si no mal recuerdo, tenemos más de 200,000 elementos. Más de 200,000 elementos. Un estado de fuerza muy importante. No, me estoy refiriendo a la seguridad privada. Ya en la seguridad que privada, no están armados. Que ahí vale la pena decir que además de ser un especialista en seguridad pública, donde ha trabajado hoy el ingeniero Ibrahim Martínez Salomón, también es de esos casos singulares donde conoce a fondo la seguridad privada. Gracias. Bueno, el caso de la seguridad privada es que hay muchísimo individuo que está trabajando y no está armado. Esos individuos, si el gobierno pensara en armar a todos esos individuos, son de alguna manera policías que no tienen costo. Y a su vez, no se le da obtener una licencia particular colectiva, es un proceso largo. De uso de armas. Es un proceso largo y de mucho cuidado. Y cada persona que se da de alta tiene que tener determinado perfil. Tú no puedes dar de alta y decir, ¿sabes qué? Una persona que, por ejemplo, no puede tener antecedentes penales. Esa es una. Tiene que ser mayor de edad, tiene que haber hecho el servicio militar, y si no lo hizo, a obtener al menos su cartilla. Un individuo masculino se le va a requerir siempre la cartilla para obtener su portación de armamento, pero esos son individuos que están trabajando para una empresa y que podrían ser disuasivos sin costo para el gobierno. Entonces, esto parece muy práctico. Estados Unidos lo pensó igual, porque Estados Unidos también tenía cooptadas las armas, pero eso fue a raíz de que en el siglo XIX hubo un abuso de las compañías de seguridad privada y mataban personas. Como deshacían las huelgas, eran mandando gente de una compañía de seguridad privada, ¿cómo se llama? La que cuidaba el oro. La compañía que cuidaba el oro fue contratada para deshacer huelgas y llegaba disparando y matando gente y no les hacían nada. Entonces, pero deshacía las huelgas. Entonces se reglamentó todo eso y
una temporada retiraron las armas de las compañías de seguridad privada y después regresó, pero ya con nuevos reglamentos. Hay que reglamentar nada más con cuidado y se puede aprovechar todo ese Muy personal. bien. Por cierto, sería muy interesante responder a la pregunta que sin duda muchos se hacen. ¿Cómo impactó la crisis de seguridad pública en México para el repunte de la iniciativa privada colocada en el campo de la seguridad? Después de la pausa vamos a adentrarnos sobre este tema en la voz del especialista, el ingeniero Ibrahim Martínez Salomón. Sigan con nosotros. Somos wowmx.tv. A ver, ya lo iluminamos de negro. Y miren, es un dibujo rapidísimo aquí para mi querido Luis. Excelente. Y le vamos a poner acá su camisa. Ajá. Esto fue de volada. ¿Por qué? Porque está volada la mano. Mira, esta fue de volada. Entonces ya está mi dibujo de volada de Luis. Y le voy a poner acá que está deseando así con su manita. Paz y amor, vean. Tiene los 2 dedos de Peace and Love. Ahí está. Ahí está Luis. Ahí tenemos a Luis de ladito. Ahí Sí se está, ve. sí se Más ve. o menos. Deadpool y Wolverine es dirigida por Sean Levy, quien ya había participado con Ryan Reynolds, hicieron juntos la película de Free Guy, y pues, ¿quién mejor que tenga esta clase de química con Ryan Reynolds para darle vida por tercera vez a Deadpool? Pero mágicamente, como dices, la dupla entre Ryan Reynolds y Hugh Jackman creo que brindó de magia y nos quitó ese sabor amargo que teníamos de toda esta fase 4, en que es prácticamente 2 horas y 10 minutos, 2 horas y 15. Por supuesto, que es la más sinvergüenza de todas. Oye, amiga, a mí me encanta verte actualmente, toda esa alegría, tu disfrute por la vida, Sí. todas las ganas Sí. que tienes de hacer cosas. Estoy maravillada, sigues espectacular como modelo, te he escuchado cantar. Bueno, ¿qué no has hecho? Cuéntanos todo lo que estás haciendo porque como el ave fénix, ¡Ay, amiga. nos quedamos sin gasolina! ¡Oh! ¿A dónde llevamos el automóvil a poner la gasolina? ¿Quién sabe? Lo llevamos al grifo. Sí, pero como se nos acabó la gasolina tenemos que empujarlo y el auto es muy pesado, así que vamos muy lento. En el auto de papá nos iremos a pasear. Que me ayuden como biodescodificadora a poder identificar algunas situaciones, pero una constelación, a diferencia de una biodescodificación, ¿cómo puede ayudar? Bueno, una herramienta que yo uso mucho para este trabajo también es escuchar qué dicen, ¿no? Y ahora que estabas contando y narrando la historia, dijiste, siempre dije que quería ser distinta a mi clan, Sí, ¿no? sí. Entonces, ¿distinta cómo? Distinta. ¿En qué? No es arte, ¿no? Oye, pero, a ver, entrando en materia. El vino en el séptimo arte, ¿no? Qué locura de programa nos aventamos, Caray. pero la verdad es que va a ser un programazo, ¿no? Porque fíjate que hay ahorita mucha gente que estudia para sommelier, ¿no? Que va a catas, pero muy poca gente tiene claro que existe un mundo de películas donde el vino es el protagonista. ¡Wow! Les agradecemos continuar en este espacio del periodista Alejandro Ruiz Robles en tus propias palabras y que hoy abre este espacio de reflexión
para conocer el tema clave de la seguridad. Pero también damos la bienvenida al periodista que ustedes conocen, José Sobrevilla, un periodista multimedia de una muy importante trayectoria y reconocimiento, Premio Nacional de Periodismo, y además autor de un libro que hoy de qué manera está impactando los que preguntan en las mañaneras. Bienvenido, Pepe. Muchas gracias, Raúl. Muy buenas tardes a toda la audiencia. Pues aquí estamos un poco retrasados porque el tráfico está terrible, pero qué gusto saludarte, mi querido amigo Ibrahim. Gracias, Luis. El gusto es para mí, mi queridísimo Luis. Al contrario, y estamos aquí con muchos temas en torno a tu actividad, mi querido señor. Pues te preguntaría de inicio y a bote pronto, ¿el sistema de seguridad es el adecuado? ¿Favorece a las empresas privadas de seguridad? Esa es una excelente pregunta. Especialmente este año se vino abajo. Las empresas de seguridad privada han sufrido un bajón muy importante, a pesar de que se dice que creció la delincuencia, pero aumentó la seguridad personal porque, por ejemplo, se disminuyeron las contrataciones para empresas como para custodias armadas, las cuales venían siendo constantemente contratadas por cualquier cantidad. Sí. Esto quiere decir que sí hay un trabajo atrás, sí hay un trabajo eficiente atrás, que no se ha reconocido, porque al disminuir la contratación de custodias, automáticamente se nota, no, pues hay un trabajo, ¿no? Porque yo recuerdo los otros sexenios, que no me gusta decir los nombres, que nos beneficiaban muchísimo porque siempre había contrataciones, siempre. Cierto. Pero ese sexenio anterior bajó. Se notó, pero hasta el último año, ¿eh? El año anterior sí tuvimos un boom muy importante, y ahorita que estamos cerrando año ha bajado, cuando ahorita tendríamos que tener una gran contratación de custodias. No ha sido así. Quiere decir que a pesar de muchas cosas, tenemos un buen resultado de las políticas anteriores. Sobre otros sentidos, sobre otros aspectos, las políticas actuales, el único caso que tenemos es que no podemos pasar fácilmente por Sinaloa. Sí. Pero hemos pasado sin problema, a pesar de la guerra. No sé qué pasa, que hemos atravesado ahí y no hay asaltos a las unidades, aunque sí te voy a decir que si son trailers y pasas en el momento crítico, porque tienes el momento crítico, tienes el riesgo que te quiten el trailer, lo atraviesen en la carretera y además te lo quemen. Entonces, ¿qué pasa? Hace unos días, por ejemplo, los trailers muy cerca de Guasave, Sinaloa, se replegaron porque habían quitado ya un trailer. Entonces, ¿qué pasa? Se informan y se detienen antes. Entonces quitan 1 o 2 trailers y ya se acabó el problema. ¿Significa esto que las políticas de seguridad del gobierno federal están funcionando o están estancadas? No, yo fíjate que lo que pasa es que ahí sí faltó más cacarear el huevo, ¿no? Yo creo que Andrés Manuel debe haber cacareado más el huevo, porque sí hizo un buen trabajo en eso. Y los medios adversos a él, naturalmente, lo atacaron sistemáticamente, pero sí hay una clara mejoría, te lo digo yo como empresario, no te lo digo como ciudadano, porque yo no pertenezco a ningún partido, ni participo en política, ni nada, pero sí hemos visto que sí se redujo un poco la contratación de las empresas de seguridad, porque aumentó automáticamente la seguridad. Naturalmente que si estás en Celaya, pues ahí es otra cosa, ¿verdad? Claro. Ibrahim Martínez Salomón, ¿cuál es el número actual que debemos hablar sobre las empresas de seguridad privada en el país? Lo comento porque ha habido la intención y la intentona durante varios años de crear la Cámara Nacional de la Industria de la Seguridad Privada, pero se han manejado también distintos números, y lo cierto es de que sigue polulando el
que se llama el negocio de las empresas patito en la seguridad. El especialista eres tú. ¿Qué nos dices al respecto? Pues en este sentido de las empresas patito, hay muchas empresas que no tienen permiso, pero ellos se concentran más a dar servicios a los fraccionamientos, a ese tipo de servicios que normalmente son las empresas privadas que tienen permiso federal, nomás para que te des una idea, un permiso federal cuesta al año cerca de 190,000 pesos de inversión anual. Entonces no cualquiera puede hacer esa inversión. Entonces no es tanto que la empresa patito quiera ser patito. Las empresas patito siguen siendo patito porque son muy caros los permisos. Entonces yo creo que los permisos debían generalizarse más para que todas las empresas se reglamentaran. Porque ¿qué pasa con esas empresas patito? Van y dan un servicio a un fraccionamiento, los cuales no son supervisados casi por ninguna autoridad. En cambio, con nosotros llegan a la oficina y si no te atiendes la pura multa son 170,000 pesos. La multa de no atender o de una observación del gobierno. Entonces hay que estar, pero al día y de 10. Entonces, las empresas patitos van creciendo gradualmente y sí son muchas, son demasiadas. Pero, por ejemplo, el gobierno siempre te está pidiendo, nosotros tenemos servicios con gobierno y tenemos servicios con entidades privadas, y tanto gobierno como las entidades privadas te piden los permisos, ¿no? Hay empresas muy serias como Sanfer, por ejemplo. Sí. Sanfer, esa es una empresa que te pide todo, permiso federal, permiso local, y si no, no te contrata. Así está. Entonces, lo mismo pasa con los laboratorios Merck, lo mismo pasa con Pfizer. Las empresas farmacéuticas son especialmente las que mejores procedimientos tienen para contratación. Sin embargo, puedo hablar también muy positivamente de las empresas transportistas, que tienen muchísimo cuidado para contratar una empresa privada y también son las que mejor pagan. Así que uno está atentísimo ahí, ¿no?, para tratar de ganar un servicio ahí, pero sí comento que las empresas patito yo creo que debían ser un foco de atención, no para castigar, sino para ayudarlas a formalizarse y de esta manera tener un mejor control, porque ahí se pierde el control. Imagínate el seguro social, una persona que no tiene seguro social y está contratada con salario mínimo, si bien le va, ellos manejan hasta por debajo del salario mínimo. Si nosotros permitimos que esas empresas se legalicen en automático, vamos a favorecer a todos sus trabajadores, vamos a aumentar las exigencias con ellos, pero sin castigarlos tanto económicamente. Es que sí es muy caro. El permiso de la Ciudad de México, por ejemplo, no solo es pagar el permiso, que es de los más económicos. Si tienes todas las actividades, te va a costar como 50,000 pesos al año nada más los derechos, más otros 50,000 de lo que gastas en la persona que se dedica a eso. En el caso de que la mayor parte de las empresas son transnacionales, las grandes empresas, ¿hay alguna penetración de empresas privadas de seguridad de otros países que estén incursionando en México? Naturalmente, sí, claro, sí la hay. Sí la hay, pero han fracasado bastante. Pinkerton, por ejemplo, estuvo aquí. Yo me acuerdo que la vi en 3M. Y total que esa la terminó comprando G4S, ¿no? Y G4S es una empresa regularmente buena. No es la mejor, pero sí da buen servicio. Pero mientras fue Pinkerton, los robaban, los asaltaban. Creían que la gente mexicana era igual que la gringa. Y no, acá las personas somos muy diferentes, ¿no? O sea, nosotros no damos por entendido, por ejemplo, un guardia no da por entendido qué es lo que tiene que cuidar si no se lo explicas. En Estados Unidos hay una filosofía de seguridad desde que naces ahí, como es muy sencillo contar con un arma. Las familias educan muy bien a sus hijos en el sentido de la seguridad y ya traen esta formación. Entonces tú no tienes que preparar a nadie, tú contratas a alguien, un gringo, y lo pones en un servicio, él ya sabe lo que tiene que hacer. Aquí no, aquí los tienes que preparar. Y Pinkerton lo que hacía era que no los preparaba. No los preparaba bien, entonces les pasaba un montón de desaguisados que les costaron servicios y hasta que quebró. Entonces se le vendió a G4S
y G4 se queda con la empresa, la integra, pero ya no usa el nombre de Pinkerton, porque le cobraban una lana ahí, y dijo, no, ya, yo no le entro a esto. Pero en sí, las empresas de seguridad privada norteamericanas, todas las que han llegado, han fracasado hasta este momento. ¿Se puede asegurar, ingeniero Martínez Salomón, que en México hay una instancia, una institución donde se formen los verdaderos profesionales de la seguridad privada? ¿O hace falta? No, sí hay algunas ¿Dónde? empresas de seguridad privada que tienen cursos específicos, pero como son costosos, no se hacen así. Por ejemplo, el aeropuerto te pide unas certificaciones de aviación civil y todo eso. No es lo mismo un guardia que tú ves revisando una maleta en un aeropuerto a un guardia que en un supermercado te revisa la bolsa. Es el guardia del supermercado, es un guardia que pasó un proceso sencillo y fácil, pero el guardia del aeropuerto tiene que tener una certificación especial de aviación civil, y esa certificación pues tiene un costo, una preparación, por ende ese guardia vale mucho más caro que el guardia que va a atender un supermercado. Pongamos en una escala de costos, un guardia del aeropuerto de la Ciudad de México debe estar cobrando por lo menos unos 24 o 25 mil pesos por mes. No él, pero sí su empresa. Y el guardia del supermercado pues debe estar entre 14 y 15 mil pesos por muy caro que esté. Y los salarios también son diferentes, ¿verdad? ¿Contamos en el país con una cultura de la protección, de la seguridad? No, definitivamente no. Los estados como Michoacán, como Sinaloa, son estados que tienen la costumbre de enfrentamientos constantes. Sin embargo, no guerras como la que está pasando en Sinaloa. Por ejemplo, en Sinaloa nunca había pasado algo tan grave como lo que está pasando ahorita. Había pasado confrontaciones con otros cárteles, ¿no? En el año 2007, 2008, por allá, en la temporada cuando Calderón era presidente, hubo una guerra constante en todo Sinaloa, pero era una confrontación con un cártel externo. Sí. Y no entre el mismo cártel, es la cosa. Y duró poquito, y pues ahí se quedó el cártel ganador, que no lo quiero mencionar, pero bueno, todos sabemos cómo se llama. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El cártel de Sinaloa. Se lo dejamos. Ese ganó. Entonces, y se quedó hasta la fecha, ¿no? Pero aquí hay un tema muy importante. Se tiene la idea de combatir a los cárteles. Estados Unidos, yo no sé si ustedes saben que combaten a los cárteles a balazos. No, ¿verdad? No. Debemos tomar yo creo, ¿no? Desde mi punto de vista, porque yo tomaría como ejemplo la inteligencia que ellos han aplicado y las detenciones que hacen en masa. Primero llegan a tener 600 personas del mismo cártel en un día. Eso sí es eficiente, ¿no? ¿De qué me sirve ir, confrontar? Y el general que dijo que ellos iban a tener que los delincuentes tenían que definir cuándo se iba a acabar la guerra. Claro. ¿Recuerdas eso? Sí, por supuesto. Parece un error, pero lo que está diciendo él es, yo tengo que dejar que se maten entre ellos. Eso los va a debilitar, ¿no? Y ya que estén débiles, entonces entro yo. Eso fue lo que él dijo. Naturalmente que como no se tiene el lenguaje militar, no es un lenguaje que hablemos nosotros, entendemos que él está desatendiendo su responsabilidad, pero realmente él estaba atendiendo su responsabilidad y su estrategia era otra. Claro. Ibrahim Martínez Salomón también destacó, y de qué manera, cuando fue campeón nacional de ajedrez y representó a México en diversas competencias mundiales. Ah, caray. ¿Para qué sirve el ser un verdadero dominador del ajedrez aplicado al campo de la seguridad, ingeniero Martínez Salomón? Bueno, eso es interesante porque nunca lo había pensado así. ¿De qué me servía el ajedrez para aplicarlo a la seguridad, ¿no? Y yo lo que creo es que sí te sirve porque el ajedrez es, de alguna manera, es un ordenador de las ideas de la persona. Cuando tienes un desarrollo profundo en ajedrez, aprendes sobre todo a ordenar tus ideas, porque cuando analizas ajedrez, analizas 2, 3 variantes, estableces una prioritaria y haces tu jugada sobre esa prioritaria.
Entonces, estableces prioridades, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la prioridad de establecer un servicio de seguridad? ¿Qué prioridad tiene? La prioridad número 1 de todo servicio de seguridad es el establecimiento de procedimientos y criterios. Muy bien. Tú no puedes decirle a un guardia, aplique su criterio, porque si le cae gordo el que viene, no lo va a dejar pasar. Sí. Si le cae bien, no lo va a dejar pasar. Y en ambos casos está cometiendo un error, posiblemente, ¿no? Bueno, Sí. entonces, para ello, la prioridad número 1 en un servicio es el establecimiento de procedimientos. Pero ve a un servicio y pide los procedimientos, 1 de cada 50 te van a mostrar procedimientos. Normalmente no existen los procedimientos establecidos. Son, haz esto, haz aquello, no hagas aquello. Entonces llega una persona y a un lugar serio, por ejemplo, llego a la Secretaría de Gobernación, donde claro que hay procedimientos, y me enojo con el policía porque no me deja pasar, porque llevo un arma y se la quiero dar y no me la recibe, ¿no? Eso es un procedimiento, pues aquí no pueden entrar armados. Y yo no le puedo recibir el arma porque no está en el procedimiento. Y entonces el otro cree que el policía no lo quiere y se empiezan a pelear y quieren que el policía tenga criterio. El policía, mientras menos criterio tenga y establezca sus procedimientos, es mucho mejor policía. Excelente, pues muy, muy importante todo lo que nos has aportado en este espacio, que esperamos tener la oportunidad de profundizar porque apenas inicia este gobierno encabezado por la primera presidenta en la historia de México. Te queremos agradecer mucho, ingeniero Ibrahim Martínez Salomón. Al contrario. Muy al aleccionador contrario. lo que nos has aportado. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a todas las personas que nos están viendo. Y muchas Un saludo gracias, a todos. Pepe Sobrevilla. Al contrario, Raúl, gracias a la gente que sigue este canal. Por supuesto, le damos de manera especial el agradecimiento a las comunidades digitales que nos siguen en esta gran posibilidad de comunicación global. Muchas gracias y sigan aquí. Hasta pronto.